Bienvenidos un día más a esta formación para moderadores. Estamos en la tercera sesión, parte 3 del curso de la formación. Habréis respondido correctamente a las preguntas si estáis viendo este vídeo, y si no, probablemente pues es porque habéis respondido que no a las preguntas que os hice el último día, y entonces por lo tanto pues no. Eso significa por vuestra parte que no estáis dispuestos a tomar parte de esta tercera parte, porque vamos a hablar de ese tema hoy. Porque hoy vamos a hablar de los guardianes, los protectores de la comunidad. Y si no estáis dispuestos a ser guardianes, con las preguntas que me respondisteis, pues no tendréis acceso, o simplemente, aunque tuvierais acceso, no vais a entender, ni aceptar, ni querer aprender sobre este tema, o no querréis adoptar esta función. Así que se respeta, pero ahora lo que necesitamos son protectores de la comunidad. Hoy vamos a hablar de eso. Porque toda comunidad se rige por unos principios básicos de convivencia. Los guardianes o protectores son los encargados de velar por la buena convivencia. Son encargados de proteger el derecho de los débiles o de los que no son capaces de defenderse a sí mismos. Son los encargados de calmar los ánimos cuando las cosas se ponen feas. Un guardián debe ser cálido pero firme, no responder ante provocaciones, es decir, no caer, no picar cuando hay provocaciones, pero siempre actuar ante un evidente daño o mal comportamiento. No podemos quedarnos de brazos cruzados si hay un mal comportamiento. Esto ocurre también en nuestras propias familias, ¿no? Si estás con tus padres, con tu madre, con tus hermanos, y hay un mal comportamiento, es decir, hay, por ejemplo, yo qué sé, violencia verbal o incluso física, pues no te puedes quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Algo habrá que hacer. O alguien tendrá que accionar ahí para que la gente se calme, la familia se calme y ver, llegar a un acuerdo o a un diálogo. En Señor disponemos de los GTI, los guardianes de los templos interdimensionales. O sea, esta palabra guardián no es, digamos, una palabra cualquiera. ¿Y por qué hablo de los guardianes? Pues muy sencillo. Porque en Internet, en el mundo digital, los moderadores y administradores son los encargados de ejercer el rol de protectores, de guardianes a nivel ejecutivo. Es decir, así como tú puedes ir por la calle y te puedes defender, o puedes correr, o puedes buscar a alguien que te proteja a nivel físico, en Internet nadie te puede proteger si no tiene privilegios de moderación, de administración, en los contextos tecnológicos digitales. Porque en Internet no se requiere fuerza física para ser un protector, para ser un guardián, pero sí destreza técnica, conocimientos y ante todo la no identificación psicológica. Así que hemos de ser guardianes equilibrados, tener conocimientos técnicos, saber manejarnos y aplicar las medidas necesarias para ser protectores de una comunidad o de X usuarios. Los moderadores, los protectores, los guardianes son totalmente necesarios, por cuanto, lo dicho, los usuarios muchas veces no saben o no pueden defenderse o no tienen los medios para hacerlo de otros usuarios que actúan en su contra. Por ejemplo, en una reunión con varios usuarios, el guardián, que en este caso será el moderador, el administrador, tiene la obligación de la templanza, de calmar los ánimos y de pararle los pies a los trolls. Porque si no él no cumple esa función, el guardián, nadie la cumple. Y si nadie la cumple, pues ahí se crea el caos.
aquí tenemos unas palabras de nuestro maestro Ayum Om, que dijo lo siguiente en cierto comunicado: sed consecuentes con lo que se os ha entregado. Los mul, especialmente, tenéis un gran poder. Sí, ya sé, aún no lo habéis reconocido, pero lo reconoceréis sin duda alguna. Solamente os sugiero que con la espada del guerrero, que sois todos vosotros, esa formidable espada con un gran poder que dirigirá vuestra mente y pensamiento, dejéis ya de cortar cabezas. Y utilizad vuestra espada para elevar el nido que nos cobija a todos, en este caso a vosotros. Que la espada sea su defensa, su protección, y no su sacrificio. En vuestras manos dejo la elección. Ayumón, comunicado 313. Sí, ya sé que también dice un detalle que algunos habréis observado. Dice que no usemos la espada para cortar cabezas. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Nos dice que la espada la usemos para proteger el nido, es decir, proteger el conjunto. ¿Y qué es el nido o el conjunto? Pues aquí tenemos, por ejemplo, a un grupo de usuarios, cada uno estará en su casa. Y estos usuarios ahora mismo están desprotegidos. No digo que estén totalmente desprotegidos, pero que hay muchos grados en que no pueden defenderse por sí mismos, porque a nivel técnico, tecnológico, no tienen los privilegios para hacerlo. Y aquí tenemos a un atacante, a un troll, que bueno, pues es una persona que en un momento dado pues manifiesta un ego, sea el que sea, y hace de las suyas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Pues porque puede. Porque hay toda una comunidad o un grupo de usuarios que están desprotegidos. Y entonces puede abusar de ello. Puede, digamos, aprovecharse, sea conscientemente o inconscientemente, de ello. Y esto hay que pararlo in situ. Esto es totalmente ¡pum! Así de claro. Esto hay que pararlo. Porque si no protegemos a estos usuarios, que no es que sean totalmente indefensos, ¿no? Ellos pueden defenderse, pueden incluso verbalmente decir, oye, pues me parece muy bien, pero paso de ti. Y tienen cierta protección. Pero si el troll persiste, ya no funciona. Es decir, si es un troll fuerte o es un comportamiento muy fuerte, muy agresivo, ya no pueden hacer nada más los usuarios, aparte de, yo qué sé, de mirar o de desconectarse y esperar a que alguien resuelva la situación. Con lo cual estamos haciendo que el nido se vea totalmente invadido o atacado por comportamientos troll. ¿Cómo protegerse de un troll? Bien, hay que informar a los usuarios que pueden defenderse de las siguientes maneras. Que si ven o detectan un comportamiento dañino, tóxico o troll, notifiquen a un administrador o moderador de la sala, que va a aplicar las acciones correspondientes. Los usuarios normalmente en todos los sistemas, lo que pasa que muchas veces lo desconocen, tienen la función de ignorar o la función de bloquear a otros usuarios molestos. Esto también se les puede informar. Lo que ocurre es que muchas veces o no conocen esta función o simplemente no saben manejarse en la tecnología y no saben ni siquiera cómo activarla. Y se hacen mucho lío. Y en el caso de Seyor tenemos un correo. Ya veremos si luego se convierte en oficial, pero por ahora aquí lo dejo. Con el que podemos mandar a ese correo pues cualquier abuso, ofensa o contenido o conducta troll que detectemos. Pues un poco para denunciarlo y al mismo tiempo poner en aviso a los correspondientes responsables, en este caso los moderadores, los guardianes. Esto hay que pararlo sin vacilar. Este comportamiento, si no lo paramos, es peor. Medidas a tomar ante un posible troll. Como moderadores,
podemos en un momento dado identificar un posible comportamiento anómalo, troll. Por ejemplo, entra un usuario nuevo y no sabemos cómo va a comportarse, hay que estar muy atentos y ver cómo interactúa. Incluso, aunque no sea un usuario nuevo, puede ser una persona que conocemos de toda la vida, pero puede tener un mal día o venir totalmente con ganas de hacer, pues, de desatar su ego. Eso hay que identificarlo también. Esos desequilibrios, esos egos. Cuando identifiquemos ese posible troll, comportamiento troll, hemos de asegurarnos de que no es un prejuicio nuestro, de que no es un error de percepción nuestro, una mala interpretación. Porque a veces podemos equivocarnos, muchas veces. Un usuario, por ejemplo, puede estar enfadado, pero no por ello pues hacer un mal comportamiento. Simplemente, pues, estar muy atentos y observar. Para estar seguros, podemos hablar con el usuario en privado. Siempre en privado es lo mejor. Eso siempre es lo mejor. Y podemos preguntarle si tiene algún problema, si se le puede ayudar. Y también recomendarle, si ya ha dicho, si ha hecho alguna acción, digamos, ya que no es muy grata a la vista del comportamiento de la comunidad o del contexto donde estemos, pues recordarle que hay una normativa y que intente, pues, ir de buen rollo, ir de buenas. Que por favor, pues eso, que se calme un poco. O simplemente eso, preguntarle, a ver, ¿te pasa algo? Si vemos que en el privado nos ignora, o en público que nos ignora, pero persiste en su conducta y no responde y sigue en su conducta de troll cada vez más, eso es muy fácil de ver, ¿no? Porque irá a más, lo más seguro es que vaya a más. Ahí no hay que responderle nunca en público. Como mucho una breve frase que digas, bueno, pues cálmate y que si no voy a aplicar la normativa, en este caso, pues puede ser voy a expulsarte. Eso no es muy agradable y es mejor hacerlo en privado o no hacerlo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que un troll normalmente lo que quiere es captar la atención. Entonces, si tú le dices algo en público, va a empezar a decir, como veíamos en el anterior capítulo, es que me quieren coartar la libertad de expresión y cosas así, ¿no? Va a aprovechar ese argumento para, bueno, pues para seguir troleando. Por eso se suele decir don't feed the troll, ¿no? Y la conversación en privado, pues normalmente no lleva nunca a nada bueno. Directamente aplicar la restricción o la medida de expulsión del contexto en el que estemos. Invariablemente, esto tiene que ser sistemático. Aquí no puede haber incertidumbre. Esto es muy importante. Nunca, nunca, nunca justificar o defender los malos comportamientos, los trolls. Nunca, nunca. Ni mucho menos sentir pena por ellos. Eso es un error muy grave porque nos estamos identificando con un ego y entonces estamos actuando con el ego también. De forma reactiva, inconsciente. Por querer ayudar a lo mejor, pero estamos haciendo mucho daño a nosotros mismos, pero sobre todo al nido, a la comunidad. Todos podemos tener un mal día, pero cuando uno en ese mal día, en ese mal comportamiento, de pataleta, de lo que sea, se siente que además le defienden, pues eso se va a reforzar. Es decir, yo tengo un mal día y me enfado y empiezo a, no sé, a comportarme, no hace falta insultar, pero a comportarme enfadado, y encima veo que me defienden, y encima veo que es un moderador que me defiende, pues ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué me están enseñando a mí? Pues que ese comportamiento pues se refuerza, es lógico. Entonces la ayuda que se debe prestar a las personas que están en ese punto de troll, de desequilibrio, de emociones, de egos, no puede ser en ese momento ayudados. En ese momento no pueden ser ayudados. Como mucho, tal vez simplemente manteniendo la calma. La mejor ayuda que le podemos dar ahí es la no identificación, mantenernos en estado de calma interior. Pero no intentemos en ese momento, no es momento de ayudarles, en el momento en que están actuando inapropiadamente. Cuando un troll o un mal comportamiento
digamos, se ejecuta libremente, impunemente, es decir, sin castigo, sin restricción, sin ningún tipo de defensa, pues toda la comunidad aprende porque recibe el ejemplo de que dichos comportamientos son normales, que son aceptables. Y eso, poco a poco, sin uno darse cuenta, en el inconsciente colectivo, se va tomando como algo habitual, algo normal y algo que incluso al final se convierte en algo que se debe de tolerar. Digamos que se instala un comportamiento anómalo en un grupo, en conjunto de personas. Cuando un protector defiende o justifica una actitud troll, está dejando, como decía antes, desprotegidos a todo el resto de los usuarios. Es decir, por querer apoyar o defender a una persona que ha actuado pues con su ego, que hay que apoyarla pero no defenderla ni justificarla. Hay que apoyarla pero desde otra perspectiva. Porque si no, estás aupando a que esa comunidad pues, se sienta más desprotegida y reactiva al mismo tiempo. Fijaros por qué es tan importante todo esto que digo. Y esto que voy a decir puede que a lo mejor no os guste o a lo mejor yo me equivoco, pero digamos que hay dos tipos de personas. Y hay que comprenderlas y aceptarlas tal como son. Hay las personas que hablan y están las personas que actúan. Hay muchas personas que hablan muy bien, que saben incluso proponer ideas, saben incluso proponer soluciones a problemas. Hay otras que hablan de cosas muy hermosas y dicen palabras muy bonitas. Y es muy necesario también eso, que existan esta forma de ser. Pero otras veces hacen falta personas que son las que actúan, que son las personas ejecutivas. Entonces, un guardián ha de ser una persona que sabe accionar, que es ejecutor, que ante un problema no se para a hablar de lo que podría hacerse o no. Simplemente actúa, porque eso también es necesario. Si todo el día pasáramos hablando y nadie actuara, pues nadie haría nada y esto sería pues una especie de, bueno, pues intelequia, ¿no? Un soliloquio continuo de cada uno. Pero el guardián ha de saber elegir el momento preciso en su actuación. Es decir, tampoco vale que el guardián esté repartiendo mamporros por todas partes a la mínima de cambio. No, es simplemente mantenerse sereno y en ciertos momentos muy concretos, muy específicos, ahí actuar. Precisamente para proteger a los que aún no saben actuar, a los que todavía no saben pues pasar de la palabra a la acción. Y porque todo esto al final, de todo esto aprenderemos que todos, en el fondo, tenemos un guardián dentro de nosotros. Y hemos de aprender a sacarlo, a ser ese guardián. Todos necesitamos ser guardianes de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras comunidades. Pero obvio que hay que aprenderlo, es un proceso que hay que aprenderlo. Y el guardián no solo ha de velar por las malas acciones de los demás, sino también por las propias, que eso es muy importante. Por eso aquí pone, ¿no?, que hemos de aprender a ser guardianes de nosotros mismos, de nuestras propias actuaciones también. Y cuando hayamos aprendido eso, o estemos en ello, también podemos ayudar a los demás. Vamos a ver qué significa esto del estoicismo, el guardián protector. Cuando somos guardianes, moderadores, protectores, conviene estar muy atento a los ataques, directos o indirectos, porque los vais a recibir, los vais a detectar, los vais a ver. Estos se producen como pequeños dardos que pueden dañarnos severamente si no estamos atentos o si no conocemos el tema. Por ejemplo, un pequeño comentario, una risa inofensiva incluso, puede herir nuestra susceptibilidad, especialmente si nos identificamos, si no estamos atentos.
Es decir, somos guardianes o queremos serlo algún día, pero tenemos nuestros puntos débiles y somos susceptibles. Por lo tanto, para ser un buen guardián hemos de conocer bien nuestros puntos débiles. Como protectores necesitamos curtirnos, recibir dardos envenenados para ir tomando conciencia de cómo actúan en nosotros todas las circunstancias. Es decir, conocer nuestros puntos débiles. Y cuando recibimos esos dardos, pues ahí reconocemos un punto débil. Estos ataques, entre comillas, que sentimos a veces, muchas veces no lo serán. Solo serán proyecciones de nuestro pensamiento egoico, que también lo tenemos, que es capaz de ver fantasmas por cualquier parte, ¿no? Es decir, al ser guardianes, moderadores, protectores, como lo queráis ver, estamos expuestos a recibir comentarios, críticas, pero a veces esos comentarios pues no son, digamos, hay que obviarlos, ¿no? Porque a veces también es nuestra propia susceptibilidad. A veces podemos ver cosas donde no las hay. Así que tampoco hay que ser reactivos aquí. Cualquier dardo que recibamos, sea ilusorio o real, servirá para fortalecernos. En el sentido que pues, habremos detectado pues eso, un punto débil, ¿no? Que hemos de trabajar en nosotros, ver cómo funciona ese punto débil y trabajarlo, transmutarlo. Así que en general agacharemos la cabeza en un sentido de humildad, observando cómo esos dardos nos hieren. Es decir, si recibimos un ataque, sea ilusorio o real, porque a veces también hay críticas que son mordaces, que son con intenciones claramente dañinas hacia un moderador, hacia un guardián, pues observar eso y humildemente agachar la cabeza. Ese es el estoicismo. Pero si esos dardos que vemos, esas actitudes negativas, se hacen hacia otras personas, hacia la comunidad, hacia el colectivo, hacia el grupo, ahí ya no agacharemos la cabeza, ¿eh? Ahí hemos de actuar. Porque no se trata de protegernos a nosotros mismos, sino a los demás. Aquí tenemos un comunicado de Shilaukar donde nos dijo lo siguiente. Así nos va a tratar este mundo tridimensional. Va a obtener la belleza en nosotros a base de fuertes golpes. Sin embargo, si somos conscientes de que los mismos son para embellecernos espiritualmente, para ayudarnos en el despertar de la conciencia, aceptaremos este mundo de dificultades, de angustia, de penuria, de miedo y de dolor con estoicismo. Habremos comprendido verdaderamente que se necesita de un gran esfuerzo para transmutar, un gran esfuerzo por parte del ego, una gran renuncia por parte del mismo, teniendo en cuenta que el ego somos nosotros mismos, nuestro pensamiento, y esto es difícil de soportar. Y muchos de nosotros, en este caso vuestras personas, habéis hecho votos para resistir estoicamente este proceso, cuando habéis decidido venir aquí y ahora para asistir a estos últimos tiempos. Habéis hecho votos con respecto a que seríais capaces de resistir, porque el premio a alcanzar vale la pena. Bueno, ya veis que el estoicismo es parte del trabajo espiritual también y es muy necesario en este proceso. Para ver este tema, ampliarlo, es necesario conocer el factor subjetivo del respeto. Ya sabéis que el respeto es una palabra que se usa muy a menudo. Es que tú no me respetas, es que me has faltado el respeto. Pero claro, cada uno tiene una vara de medir de lo que es el respeto, ¿no? A lo mejor le dices a alguien buenos días y piensa que le estás faltando al respeto. O sea que aquí hay que ir con pies de plomo de lo que es el respeto. Entonces, lo primero es observar atentamente la diferencia entre juicio versus opinión. Estas dos palabras que también se usan mucho cuando se habla de respeto, ¿no? Por lo general podríamos sintetizar, aunque no es exactamente así, pero es una forma de verlo, de que una opinión se centrará en un tema a tratar.
Por ejemplo, tenemos un tema de debate y una opinión va sobre ese tema. Pero en cambio, un juicio normalmente será una valoración negativa a una persona o a una conducta, ¿no? Es decir, fijaros la diferencia. Podemos centrarnos en un tema y opinar sobre el mismo, de cómo resolver ese tema, esa problemática, ese proyecto, o podemos hacer comentarios sobre los demás, sobre personas, sobre conducta, ¿no? Ahí está un poco, para mí, la clave de saber cuándo es una opinión y cuándo es un juicio. Entonces, un guardián, un protector, cuando fomenta el respeto, una forma de hacerlo es fomentar las opiniones sobre el tema y evitar los juicios personales. Evidentemente aquí el guardián debe ser ejemplo de ello. Porque si no da ejemplo el guardián, mal vamos. Sin la debida práctica, el guardián novato se ve expuesto a sus propios demonios. Ese puede ser un problema. Porque esos demonios, esos egos propios, le ofrecerán percepciones distorsionadas de la realidad. Y eso es un punto que el guardián, el protector, el moderador tiene que aprender. Existen infinitos grados de respeto hacia los demás. Es muy difícil decir me has respetado, no me has respetado. Esto es muy relativo. Es muy relativo. Aquí hay grados, siempre hay grados. Entonces hay que saber valorar la susceptibilidad, la sensibilidad y la reactividad de los usuarios en este caso. Por ejemplo, alguien puede decir, es que me está faltando al respeto fulanito. Bueno, pero a lo mejor te das cuenta que quien se queja de eso es susceptible por norma, es que normalmente es muy sensible. Y entonces tampoco vamos a jugarle al juego del victimismo, ¿no? Hay que intentar calmarle los ánimos y también pedirle al usuario que le ha dicho eso, pues que también pues tenga un poco más de cuidado, pero sin intentar ponerse de parte de nadie. En otros casos, pues sí que habrá realmente una acción a tomar. Y estar muy pendientes en un contexto, en un ambiente, en una sala de Paltalk, en un foro de mensajes, aprender a valorar cuando ya se está alcanzando un grado de irrespeto, de juicio importante. Es decir, esto es como cuando empieza una pelea, ¿no? Al principio hay como una pequeña discusión entre dos personas, luego se empieza a caldear el ambiente, cada vez se empiezan a faltar más al respeto mutuamente y al final llegan incluso a las manos, ¿no? Entonces, saber detectar, ser termómetros de esa situación y pararlo a tiempo hasta que no llegue al punto, para que no llegue al punto máximo. Siguiendo con el estoicismo, hay otro comunicado que Shilaucar nos dice lo siguiente. Nosotros, los de la Confederación, hacemos un esfuerzo, es evidente, y lleva implícito una gran responsabilidad, y lo asumimos con estoicismo, entusiasmo y un grado de amor superior. Cuando así actuamos, recibimos fuerzas energéticas superiores que a su vez nos impulsan y nos dan aliento. Y vosotros aquí, en esta 3D, todos los hermanos atlantes, tenéis que hacer lo mismo. Podríais hacer lo mismo. Entusiasmaros y mandar ese mensaje de amor y fraternidad a todo vuestro mundo, porque a su vez las esferas superiores os ayudarán y mejorarán al conjunto energéticamente. Evidentemente el cosmos no da nada regalado, pero sí llena de energía y de riqueza espiritual a todo aquel que intenta levantarse. Y más que hacerlo para él mismo, levantarse para ayudar a levantar a los demás. Siguiendo con el estoicismo y con estas palabras que nos ha dicho Shilaucar, podríamos ir resumiendo diciendo que todas las heridas producidas en las batallas de la vida no nos han de volver más insensibles o indolentes, sino al contrario, han de hacerlos más sensibles, más comprensivos. Cada herida recibida en nuestro ego, en nuestra psicología, servirá para hacernos entrar en humildad, en sencillez.
que no sirva a las heridas o la vida para crearnos una armadura, un escudo para protegernos, sino para ser cada vez más expuestos a los demás, para ir quitando esas capas egoicas, esas capas de cebolla que tenemos, y hallar en el interior nuestra esencia, la nada. Pero en esa nada nos autodescubriremos realmente, lo que somos de verdad. Y como decía otro comunicado, no somos este cuerpo, no somos estas circunstancias. Bien, hoy hemos hablado de los guardianes y, digamos, el estoicismo que tienen que tener esos guardianes como protectores, y que ese rol, esa función en una comunidad digital, virtual, la tienen que ejecutar responsablemente los moderadores, los administradores, porque son los únicos que técnicamente pueden hacerlo, pero además necesitan comprender el rol del guardián para hacerlo adecuadamente, equilibradamente. Así que a continuación tenéis estos cuestionarios, estas preguntas que os voy a hacer, que podéis responder en la casilla de comentarios. La primera es: ¿consideras que puedes ser un buen guardián o buena guardiana? ¿Sí o no? Aquí podéis decir sí, yo creo que puedo ser, o no. ¿Crees que podrás soportar estoicamente las afrentas de la vida, sobre todo en tu rol de guardián o guardiana? ¿Sí o no? ¿Cuál es la aptitud que crees mejor tener para dicha labor de guardián? En pocas palabras. Es decir, ¿cuál es tu cualidad como guardián? Tu mejor cualidad. Y en cambio, ¿y cuál es tu punto débil? ¿Qué es lo que deberías mejorar? ¿Qué es lo que proyectas mejorar para asumir esta función de rol de guardián? Pues nada, gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima sesión, los que respondéis las preguntas. Así que hasta la vista.